Bien, sean bienvenidos. Buenas noches. Estamos en la lección número 2, continuando con el tema de la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte. Nos habíamos quedado en el slide número 12, si no me equivoco. Ajá. En lo que respecta a la persona de Espíritu Santo. Bueno, y como comercial, solo quería recordarles, permítame, creo que alguien se está conectando. Sí. Buenas noches, bienvenido, tío Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, multinegocios, creo que hermana. Buenas noches, hermano. Claudia, soy. Hermana Claudia, sí, ok. Buenas noches, sí. Buenas Bienvenida. noches. Gracias. Bueno, ok. Entonces, les mencionaba que continuamos con la lección número 2 en lo relacionado a la declaración de fe de la Iglesia Bautista Miramonte y quería hacerles un recordatorio sobre la tarea que se había mencionado la semana pasada, que tiene que ver con ese trabajo de investigación. Básicamente tiene que ver con que a nivel de todo el grupo de clase hay que hacer una investigación del Ministerio de Rescate, que es uno de los ministerios o misiones que tiene la Iglesia Bautista Miramonte. En este caso es una misión como local, en nuestra Jerusalén se puede decir. Entonces, básicamente son algunos datos que hay que conseguir de alguna forma. De hecho, la mejor forma es contactar al misionero, al líder del ministerio, para hacer una entrevista y poder hacer esas consultas de todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la manera más práctica. También sería bueno de que pudieran reunirse y poder apoyar a esa obra en algún sábado que se reúnen y pues desarrollan todo este acontecer del ministerio. Tal vez apoyando o no necesariamente, o podrían solo ir para tomar fotos, tomar videos y bueno, y si se puede ayudar en algo, pues qué bueno, pero ahí sería de que pudieran contactar al líder del ministerio, que es el hermano Lucio. Quiero ver, hermana Rebeca tiene problemas con el internet. Buenas noches, hermana. Voy a solventar. Los voy a poner aquí en el chat, les comparto el contacto. Estéreo Rescate. Hermano Lucio, no me recuerdo el apellido de él, pero permítame. Sí, se me ha escapado, pero se lo voy a averiguar. Bueno, pero ese solo es un recordatorio que les quería hacer de que, perdón, tengo varias personas aquí. Buenas noches, bienvenido hermano Juan José, bienvenida hermana Yolanda y quiero ver, bienvenida hermana Alejandra. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, como les mencionaba, solo era un recordatorio de la tarea de investigación. Por ahí en el chat les compartí el contacto del hermano Lucio, que es el líder del ministerio. Y ya entre ustedes pues ya pueden ir como poniéndose de acuerdo para poder ver cómo hacer las entrevistas, si se van a reunir y apoyar al ministerio en algún sábado, pues también lo pueden hacer y pues no hay problema, ¿verdad? Y quienes puedan y lo importante es que se puedan autoorganizar y pues dar seguimiento a esa tarea. Hay tiempo, pues, hay tiempo suficiente, pero igual, o sea, lo ideal es de que pudieran estar viendo esos detalles desde ya. Bueno, ese era el comercial, ¿verdad? Ahora, continuamos con la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte con lo que respecta a la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo para Iglesia Bautista Miramonte? El Espíritu Santo, en este caso, bueno, ya habíamos hablado realmente sobre este punto. Habíamos visto que creemos que la persona, o sea, para comenzar lo consideramos una persona
es divina, o sea, es una persona de la Trinidad, de Dios. Dios es uno en tres personas, entonces es la tercera persona de la Trinidad, no por ser tercero es por una jerarquía baja, sino es por un orden nada más, pero realmente están en igualdad de dignidad, de poder, tienen los mismos atributos, perfecciones y bueno, misma gloria. Por ende, pues no es un tema de jerarquía, sino más bien de roles, de asignaciones que tienen, pues, y al final, pues, Dios es en tres personas. Entonces, habíamos visto eso y continuamos con esta parte en donde se menciona que el Espíritu Santo le da unidad a la iglesia. Es como la analogía del cuerpo de Cristo, en donde tenemos ojos, manos, piernas, pies, o sea, no todos somos lo mismo, no todos, por ejemplo, sirven de diácono, por ejemplo, como diácono. Hoy en día, pues la figura del diácono en el tipo de iglesia de estilo congregacional, pues se le conoce a quienes están en cierto liderazgo a nivel de la iglesia, ¿verdad? Por el tipo de gobierno de la iglesia, pero diácono al fin y al cabo originalmente es cualquier servidor, pero en este caso, pues en este contexto, pues se trata de el liderazgo de la iglesia. No todos son pastores. De hecho, en Bautista Miramonte, pues solo son 3 pastores actualmente, ¿verdad? Que son los principales, y está el pastor general, el pastor Mauricio. No todos son maestros, no todos que cantan, o etcétera. Entonces, en ese sentido, pues así es el cuerpo humano. No todos son dedos, no todos son brazos, cada uno tiene su función, y a lo que quería llegar es de que las articulaciones, el cuerpo mismo, pues, permite que estemos unidos entre sí. Y ese es algo que tiene que ver con el Espíritu Santo, es quien le da unidad a ese cuerpo de Cristo. Por así decirlo, pues sin el Espíritu Santo, pues no podríamos nosotros hacer la tarea que nos ha encomendado el Señor en la Gran Comisión, allá en Mateo capítulo 28. Entonces, eso lo habíamos visto en textos bíblicos anteriormente, cuando estuvimos hablando sobre la persona del Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a tocar algunos textos bíblicos un poco rápido, pero es un recordatorio básicamente. Entonces, el Espíritu Santo le da unidad a la iglesia, le guía y le da poder para el cumplimiento de la misión que le fue encomendada por Cristo, lo que estaba mencionando. Textos de referencia, vamos a ver algunos. Por ejemplo, el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 26. Solo permítanme que quiero ver a dónde puse los textos bíblicos. Aquí está. Bien, dice el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, en palabras del Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es otro consolador, en el sentido que es quien nos apoya, el que está a nuestro lado para ayudarnos. Y en ese momento, pues, en su auditorio de personas, por así decirlo, el Señor Jesucristo es ese consejero de ellos, pero al irse y no los iba a dejar solos, sino que les hizo la promesa que el Espíritu Santo iba a llegar en ellos, a morar en ellos, no solamente a posarse en ellos como lo fue en la figura del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo se posaba sobre las personas para hacer una tarea específica y de repente se iba. Algo así le pasó a Sansón, le pasó también al rey Saúl y otros ejemplos por ahí, ¿verdad? Pero aquí pues la promesa es que el Espíritu Santo vendría a ser la garantía, ese sello y esa seguridad que da al cristiano de que somos hijos de Dios. Más adelante hay otros textos bíblicos que lo dicen más explícitamente. Entonces aquí se menciona a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, procede del Padre, pero es enviado en nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver en el otro texto
que está en el mismo Evangelio de Juan, solo que en el versículo 15, que como que le da vuelta a esta situación de que, bueno, ya lo vamos a leer. Y dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es cierto, en este contexto se habla a los discípulos directamente del Señor Jesús, y efectivamente los apóstoles, ellos escribieron de forma directa o indirectamente. Tenemos el Nuevo Testamento que fue dado por ellos de alguna forma. Entonces, efectivamente, ellos recordaron todas esas enseñanzas que el Señor Jesús les dio. Y es cosa increíble, ¿verdad? Porque, bueno, increíble se oye como que no es creíble. Es sorprendente, es la palabra quizás mejor para decir. Es sorprendente porque ellos lograron recordar muchos detalles y lograron comprender mejor qué significaba esa situación. Ahí en el Evangelio, pues nosotros podemos, bueno, en el Nuevo Testamento en sí podemos ver ese tipo de situaciones en donde posteriormente de que sucedieron los hechos, los apóstoles se dieron cuenta que tenía un significado, que todo tenía una relación con el Antiguo Testamento, tenía su referencia al Antiguo Testamento. Pero bien, aparte de eso, el principio de este versículo también nos enseña de que nosotros también, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos discernir y poder entender mejor la palabra de Dios, o sea, la Biblia, al estudiarla, al oír una prédica. Entonces, también el Espíritu Santo nos ayuda a poder entender, a poder comprender mejor su palabra y poder anhelarla también. Entonces, y recordarla, obviamente. Bueno, en el otro versículo, en el capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, aquí en este caso es el Señor Jesús, quien lo enviará del Padre. Por eso se dice que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Aquí se puede ver como la fórmula contraria, bueno, no contraria, sino que al revés. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. En este caso procede del Padre, en el otro como que da a entender que procede del Hijo. Él dará testimonio acerca de mí. Bien, entonces eso es muy importante, que el Espíritu Santo pues nos ayuda a que podamos nosotros recordar y poder tener presente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y sus enseñanzas. Entonces es muy importante. Otro texto bíblico está en el Evangelio según Juan, un capítulo más adelante, el 16, versículos del 7 al 15. Voy a leerlo yo por cuestión de tiempo para ir adelantando también. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Nuevamente, el Señor Jesús es quien lo envía en este texto bíblico, ¿verdad? Y estamos hablando del mismo libro o Evangelio según Juan, ¿verdad? Entonces no es que haya contradicción, sino que es así, tanto procede del Padre como del Hijo. Y lo envía tanto el Padre como el Hijo. Versículo 8, y cuando Él venga, convencer, y ojo, cuando dice Él venga, lo trata como una persona. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es una persona. Convencerá al mundo de pecado, dice, de justicia y de juicio. Entonces, en la misma escritura, el mismo Señor Jesús nos explica qué significa eso de que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, es un poco complicado a estas alturas entenderlo con este escrito. Más adelante se explica un poco más de eso, pero básicamente dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bien, entonces, de pecado, pues realmente el único pecado imperdonable, por así decirlo, por el cual nosotros podemos perdernos y no ser salvos es simplemente por no tener fe en el Señor Jesucristo, en no creer en el Señor Jesús. Es el único pecado que definitivamente no nos permite poder ser salvos.
Entonces, el que nosotros tengamos la conciencia de que somos pecadores, entonces, pues eso ayuda bastante, pero más que todo se enfoca en esta parte por cuanto no creen en mí, porque es el único requisito de salvación, el tener fe en el Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Al ser por gracia es eh, el, por Dios, o sea, es un regalo inmerecido, pero sin embargo está ese medio que es la fe, que igual es un don de Dios, pero también colaboramos nosotros de alguna forma, ¿verdad? Pero sí, la salvación del principio hasta el fin es de Dios, al fin y al cabo. Versículo 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre. El Señor Jesús no pecó nunca, pues, y Él pagó el precio por nuestros pecados. Dios lo hizo pecado, no que Él fuera pecado como tal, sino más bien llevó la carga de nuestros pecados y por ende, pues, fue resucitado y va hacia el Padre. A sentarse al trono, a la diestra de Dios Padre, por ser glorificado por todo lo que triunfó realmente con su vida aquí en la tierra y haber ganado prácticamente a la vida. Bueno, más que todo por salvarnos de nuestros pecados, pagando el precio por nuestros pecados. Y no me veréis más, dice. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Permítame, creo que alguien se conectó. Quiero ver. Sí. Buenas noches, mamá. Bienvenida. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Bueno, entonces continuamos. Entonces dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya Satanás pues ya fue juzgado y está como león rugiente viendo a quién devora, porque sabe que le queda poco tiempo. Desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, pues para Dios es un abrir y cerrar de ojos, pero para nosotros es bastante tiempo. Pero sin embargo, este tiempo es en donde Él está rugiendo y viendo a quién devorar. Y ya no puede acusarnos a nosotros eh, como por ser pecadores, pues porque nosotros somos lavados por medio de la sangre de Cristo Jesús y nosotros estamos en Cristo y por ende podemos ser sin mancha delante de Dios, porque Dios cuando nos mira a nosotros nos mira a través de su Hijo amado. Y por eso pues obviamente lo ama y por eso es que nos ama a nosotros. Somos hijos de Dios por adopción en Cristo Jesús. Bueno, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Si bien los apóstoles habían experimentado la presencia del Espíritu Santo en su ser para hacer muchas cosas, en ese misterio terrenal del Señor Jesucristo, el Señor los mandó de dos en dos a ir a predicar que el reino se había acercado y hacían cosas, muy interesantes, por ejemplo, de sacar fuera demonios. Entonces ellos experimentaron de primera mano el poder del Espíritu Santo en ellos, pero, o sea, no estaba morando en ellos como tal. ¿Alguien quiere unirse? Quiero ver si... Buenas noches, bienvenida hermana Alejandra. Bien, entonces, bueno, pero continuamos, versículo 13. Buenas noches, bienvenida hermana, sí. Y quiero ver, porque no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo iba a inspirar a los apóstoles para poder escribir o poder de alguna forma directa o indirecta, pues completar las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. De alguna forma, esta parte pues nos confirma también la Santa Trinidad, en el sentido de que ahí está inmerso, pues, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues, comparten o tienen lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, ahí podemos ver
un poco sobre la persona del Espíritu Santo para conocerlo más. También en Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso es que el tema de la presencia del Espíritu Santo del cristiano es sumamente importante. Ahora, no significa de que, porque hay unas denominaciones por ahí pentecostales que dicen de que si no hablan en lenguas, no tienen el Espíritu Santo, o otras dicen que el hablar en lenguas es como una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces distinguen entre la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, es la otra. Entonces pero al fin y al cabo, pues son temas que no por eso les podemos decir herejes y pues sí, o sea, nosotros no, por lo menos la Iglesia Bautista Miramonte no lo dice así tan literal, pero, o sea, en la iglesia no está la gente hablando en lenguas, por ejemplo, ¿verdad? Porque es porque nuestra iglesia, pues nuestras doctrinas no lo vemos como ellos lo miran, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Pero sí, la evidencia, la marca del cristiano es que mora el Espíritu Santo en uno. Y por ende debe de haber un cambio en la persona. Ahora no es que sea un cambio radical y que ya somos santos y que nunca más vamos a pecar. Vamos a seguir pecando estando aquí en la carne. Pero estamos en un proceso de mejora continua. O sea, estamos en el proceso de santificación. Y pues al recibir, al tener la fe, creer en el Señor Jesucristo, entender el Evangelio, llegar a sus pies, pues el Espíritu Santo mora en el cristiano y tiene es santo posicionalmente, o sea, ya es apartado para el Señor, ya ha nacido de nuevo, es una nueva criatura y el Espíritu Santo mora en él, en el cristiano, y de ahí en adelante está en un proceso de santificación, una santificación progresiva que va a durar el resto de nuestra vida. Y vamos de gloria en gloria pareciéndonos cada vez más al Señor Jesús. Ahora, no vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra, como he dicho varias veces, pero sí lo seremos posteriormente en el reino del Señor, con el cuerpo glorificado. Bueno, y quiero ver, dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sí, porque este cuerpo, esta naturaleza pecaminosa que tenemos actualmente, al fin y al cabo, pues, es pecaminoso. Entonces, no tiene compatibilidad lo carnal con lo espiritual. Y sin embargo, pues, podemos experimentar en este tiempo, en esta dispensación, se puede decir, el poder de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. No de manera perfecta, porque nosotros fallamos. En colaboración al Espíritu Santo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y muchas veces fallamos, por eso es que seguimos pecando. Pero bien, Dios sabe lo que hace, pues si usa estos vasos de barro para poder compartir el Evangelio, para poder hacer su voluntad, porque Él no solo determina quiénes serán salvos, sino los medios por los cuales serán salvos. Y nos utiliza, pues, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que somos, pues nos ama y nos utiliza para su voluntad, el cumplimiento de su voluntad. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, usando esa misma lógica, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos esa promesa que al morir físicamente, pues nosotros vamos a estar ausentes en el cuerpo y presentes ante el Señor, como dice otra parte de las Escrituras, y seremos vivificados en algún momento. En la segunda venida del Señor, pues vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo sin relación con el pecado, un cuerpo inmortal. Por eso es que nosotros somos infinitos. Tenemos un inicio, sí, pero nuestra vida continúa hasta el infinito, ¿verdad? Bien, quiero ver.
Otro texto bíblico, siempre en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuevamente, ahí está la marca, la evidencia del cristiano, del Hijo de Dios, que somos guiados por el Espíritu. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, este texto es un poco curioso porque así un poco hay que leerlo, ¿verdad? Para así detenidamente para observar, pero aquí están relacionados tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. O sea, su accionar está implícito aquí. Entonces, Dios el Padre puede recibir nuestro servicio, ahí como dando una explicación a este texto bíblico, puede recibir nuestro servicio porque Dios el Hijo se ofreció a sí mismo como sacrificio, mientras que es guiado por Dios el Espíritu Santo. Eso es lo que da a entender esto, bien interesante, porque está la Trinidad ahí inmersa. Y pues somos aceptos delante de Dios por eso, ¿verdad? Es acepto nuestro servicio delante de Dios. Bien, quiero ver. Y primera de Pedro, quiero ver. No, estamos en Hebreos. Pues sí, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Vituperados significa ser censurado, ser desaprobado por las demás personas por el hecho de nosotros seguir a Cristo, por el hecho de creer en su palabra, etcétera, y vivir como lo que en su palabra nos dice. Entonces, en ese aspecto, pues muchas veces vamos a ser vituperados, vamos a ser censurados, vamos a ser desaprobados, porque pues a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, es la gente de este mundo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, pues por temas de ideología de género, de aborto, de muchos temas controversiales, muchas veces nos dicen a nosotros intolerantes, nos censuran inclusive, y al fin y al cabo, pues pareciera que somos los malos, pero realmente nosotros no somos los malos, sino que nosotros decimos las cosas como son y pues en su palabra nosotros encontramos palabras de vida eterna. Y también son aspectos morales también y de lógica, pues muchas veces de sentido común, pero bueno, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, somos alegres, gozosos, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, por eso les decía, es una marca del cristiano el tener al Espíritu Santo. Y esa es una evidencia de que si tenemos al Espíritu Santo, muy probablemente vamos a ser vituperados, vamos a ser censurados, desaprobados por el mundo, el sistema del mundo, por las personas que están tan acostumbrados a estar en este sistema de mundo que lo miran normal y pues piensan que nosotros somos los que somos los intolerantes y somos los primitivos, etcétera, ¿verdad? Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, o sea, hablando del Señor Jesús, pero por vosotros, o sea, nosotros, es glorificado. Amén. Bien, entonces podemos ver esos aspectos de la persona del Espíritu Santo. Otro punto en la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte es la salvación del hombre, que es lo que creemos referente a la salvación del hombre, o sea, del ser humano, ¿verdad? ¿No? Para ser más específicos. Creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, de acuerdo a lo que nos enseña Génesis. El hombre pecó y cayó en todo su ser. Entonces, eso podemos verlo en la caída de Adán y Eva, donde cuando comieron del fruto prohibido y pues era el único mandato que tenían de parte de Dios y lo fallaron pues por un tema de un engaño, pero al fin y al cabo era parte de algo interno que es en el ser humano de querer ser
nuestro propio dueño. Pero bueno, esos son otros puntos que no vamos a tocar ahorita. Por consiguiente, todo ser humano por naturaleza es pecador. O sea que algo pasó, algo cósmico pasó con ese pecado de Adán y Eva. Cambió nuestra naturaleza. Ya dejamos de ser libres realmente, sino que ahora tenemos una tendencia hacia el mal. Aquí dice, con una tendencia innata al pecado y a una conducta pecaminosa. O sea que ya nuestra libertad ya está sometida a inclinarnos hacia el mal. Por eso es que realmente no es que seamos libres totalmente cuando, bueno, ahora que somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pues logramos llegar a tener esa libertad realmente de escoger lo bueno, porque por lógica, ¿verdad? Uno siempre va a escoger lo bueno y no lo malo. Dios es bueno, entonces deberíamos nosotros por lógica siempre buscarlo a Él y obedecerlo, etcétera. Pero por nuestra naturaleza pecaminosa, pues decidimos ser nuestro propio Dios, por así decirlo, ser egoísta, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, sí, el pecado corrompió a toda la raza humana. Tenemos esa naturaleza pecaminosa y por eso es que es necesario que Dios haga esa transformación en nosotros para que podamos nosotros realmente buscar a Dios. O sea, es Él quien nos busca primero, nos hace nacer de nuevo y con la ayuda del Espíritu Santo, pues somos una nueva criatura y vivimos en un proceso de santidad. Pero bueno, aquí lo importante es ver estas verdades, que todo ser humano, mientras no es regenerado, tiene una naturaleza pecaminosa. Inclusive nosotros actualmente pues tenemos esa naturaleza pecaminosa y ese es el conflicto que tenemos, esa es la guerra espiritual que a diario estamos luchando, queriendo hacer las cosas bien, conforme a la voluntad de Dios, pues muchas veces caemos y hacemos las cosas mal. Entonces, pero es una lucha, mientras que hay otras personas que hacen lo malo y pues hasta felicitan a los que hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas están viviendo en su naturaleza, ¿verdad? O sea, en naturaleza pecaminosa. Como consecuencia, está bajo la ira y la condenación de Dios. Quien vive con esa naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios, dice en alguna parte de la Escritura del Nuevo Testamento. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya vamos a leer los textos bíblicos. Entonces, cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y se convierte a Jesucristo por la fe, recibe la justificación del pecado solamente por la gracia de Dios, aparte de cualquier obra, esfuerzo o mérito humano. Se pone en negrita esto para que quede bien claro eso, ¿verdad? Que si bien el factor del arrepentimiento es totalmente necesario, la conversión tiene que ver con eso, el arrepentimiento y la fe. Ahora, nosotros no podemos tener arrepentimiento así nomás, no podemos tener fe así nomás, sino que necesitamos esa ayuda fuerte de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, esa gracia de Dios es un don inmerecido, es un regalo que Dios nos da. Entonces, y aquí muy importante, que no depende de nosotros, o sea, es un don de Dios. Aquí dice, aparte de cualquier obra, esfuerzo o mérito humano. O sea, de hecho, en Romanos 9 está bien claro eso, ¿verdad? Que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y no es de que la gente esté buscando a Dios, pues sí, que están haciendo fila, ¿verdad? Por querer buscar o encontrar a Dios, sino que no, la gente quiere vivir su vida como ellos quieren. De lado, sin ver a Dios. Entonces, algo tiene que pasar en el ser humano para que pueda poder buscar a Dios, poder querer el evangelio del Señor Jesucristo y creer en Él, tener fe en su palabra, en el Señor Jesús y entender sus designios por medio de su palabra. Pero bueno, entonces es importante esto. La persona regenerada que ha nacido de nuevo es guardada por el poder de Dios
y no puede perder su salvación eterna. Bien, esto es bastante importante también, y esto está en la declaración de fe de Iglesia Bautista Miramonte, que esta persona que ha nacido de nuevo, por el poder de Dios, por gracia de Dios, acuérdense que Dios es perfecto, Él no se equivoca, Él si ha elegido a alguien es para salvación, y ¿quién le va a decir que haces a Dios? Sino que Él sabe lo que hace. Entonces, por eso es que la salvación no se puede perder, porque es una elección de Dios, porque es un designio de Dios. Estamos en las manos del Señor Jesucristo y estamos en las manos de Dios. Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Dice también la palabra. Por ende, pues es importante. De hecho, el programa de avance en el principio número 1 que habla sobre la salvación, la lección número 1, el segundo tema, si no me equivoco, habla específicamente sobre eso, que la salvación no se pierde. El Espíritu Santo prosigue su acción santificadora en el creyente, capacitándole para vivir santamente y ser victorioso ante los ataques de Satanás y sus demonios. Si bien podemos caer, podemos retroceder un poco, pero al fin y al cabo estamos en las manos del Señor. Y como buen pastor, sea como sea, donde estemos o como estemos, pues Él nos va a traer a su redil tarde o temprano, ¿verdad? Cada uno lleva su proceso y Dios sabe cómo nos lleva a cada uno de nosotros. Y pues lo ideal fuera que fuéramos obedientes y tomáramos en cuenta su palabra lo más pronto posible de nuestra vida, pero muchas veces cuesta llegar hasta ese punto. Y pues otras personas, pues por la gracia de Dios, desde pequeños, pues tienen como mayor comunión con Él desde el principio, ¿verdad? Pero bueno, por cierto, esta declaración de fe, este punto que habla sobre la salvación del hombre, tiene muchos aspectos sobre la teología reformada, o sea, lo que surgió en esa reforma protestante, con respecto a la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque por un lado tendemos, la teología reformada, doctrinas de la gracia o 5 puntos del calvinismo, están inmersos en esto lo que hemos hablado. Los 5 puntos del calvinismo habla sobre la depravación total de la humanidad, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la conservación final de los santos. Entonces, ¿por qué depravación total? Lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Que tenemos una naturaleza pecaminosa. Ya vamos a leer los textos bíblicos que habla sobre eso. Elección incondicional es el único punto que no está explícitamente dentro de la declaración de fe, aunque sí se hace referencia aquí, pero no directamente, pues. Dice, gracia que es solamente por la gracia de Dios, aparte de cualquier obra, esfuerzo o mérito humano. En este aspecto sí, ¿verdad? Da a entender de que es algo que proviene de Dios y no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por nuestro deseo. En ese aspecto se entiende que es una elección de Dios, es una elección incondicional, es por puro afecto de su voluntad, dice en otra parte de la palabra. Entonces, si es así, pues la expiación es limitada. El Señor Jesús murió y pagó el precio por quienes Dios ha elegido. Y de ser así, pues la gracia es irresistible. Si bien nosotros podemos resistirlo por cierto periodo de nuestra vida, llegará un momento en que el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros y vamos a querer oír más de su palabra y pues llegaremos tarde o temprano en arrepentimiento y fe ante el Señor Jesús para poder creer y tener fe en Él. Y finalmente, la perseverancia de los santos o conservación final de los santos, eso también está inmerso aquí. No puede perderse la salvación, eso está inmerso en esa doctrina de la perseverancia de los santos. Y quiero ver en dónde más, creo que aquí atrás estaba. Capacitándole para vivir, aquí está, su acción santificadora en el creyente, capacitándole para vivir santamente y ser victorioso ante los ataques de Satanás y sus demonios. O sea que tenemos asegurada
nuestro proceso de salvación, porque de eso es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y también está inmerso el orden de la salvación, la elección de Dios, el llamado, la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, la conversión, arrepentimiento y fe, justificación, que somos declarados justos por medio de la fe en Cristo Jesús, la adopción, que ahora somos hijos adoptados de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque estamos en Cristo, la santificación, que es un proceso continuo, perseverancia, que tiene que ver con esa conservación que hace Dios, y la glorificación finalmente. Entonces está relacionado con todo esto realmente, pero bueno, eso lo vimos en algún momento, pues no vamos a repetir todo eso, que es bien complejo también. Textos de referencia sobre la salvación del hombre, vamos a ver algunos. Primero, lo básico, lo que hablamos de depravación total, o sea, tiene que ver con que no hay justo ni aun uno, que, bueno, primero que somos a imagen y semejanza de Dios según el Génesis, dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y como paréntesis, ese hagamos está hablando Dios, porque toda la creación, en toda la Biblia, ustedes siempre cuando van a leer algo relacionado a la creación, van a ver que es Dios quien crea. No fue Dios que mandó a los ángeles a hacer algo, sino que Dios hizo la creación. Entonces, cuando en la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, es Dios quien está hablando. Y por ende es un Dios plural. Desde el Antiguo Testamento se puede ver esa pluralidad de Dios. O sea, que es Dios en por lo menos más de una persona hasta este punto de la historia, ¿verdad? Pero bueno, o sea, hasta este punto no de la historia, sino hasta este punto de la escritura, aunque se puede deducir también la Trinidad, pero es un poco más difícil, ¿verdad? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra y por ahí se dice hágase la luz, entonces ese verbo, esa palabra hágase, es una acción, ahí está la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ahí está el Espíritu de Dios y Dios Padre, pues. Entonces, ahí está encriptado un poco la Trinidad, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí era un paréntesis nada más. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y por cierto, ese es el trabajo que le dejó Dios al ser humano, al hombre, ¿verdad? De poder señorear sobre toda la parte de la creación, gobernar, o sea, administrar. Era un trabajo, no es que el trabajo sea pecado, ¿verdad? O sea, un castigo. Sin embargo, pues por la caída, el trabajo se hizo feo, ¿verdad? Se hizo cansado, se hizo complicado y bueno, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero en sí el trabajo no es que sea malo, pues. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, somos a imagen y semejanza de Dios, tenemos dignidad en ese sentido, pero con la caída, por el pecado de Adán y Eva, esa imagen fue distorsionada. Tenemos una naturaleza pecaminosa y pues eso nos aleja de Dios. Por eso es que Dios los sacó del Edén y pues, bueno, pasó todo lo que pasó en la historia, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 6, aquí está la parte de la caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, o sea, es tentador, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Satanás les dijo, seréis como Dios. En algún aspecto, o sea, Satanás fue muy astuto porque dio verdades, manipuló esas verdades y dijo algunas cosas que no son tan verdades. Por ejemplo, el ser humano a partir de ahí empezó a morir. Todo el universo cambió, por así decirlo, y pues si bien es cierto, Adán duró como 900 y algo de años, sí, ¿verdad? Pero al final murió. Entonces sí, empezaron a morir los seres humanos. Y bueno, y otros aspectos ahí que no nos vamos a meter, pero el punto aquí es de que fue engañado, fueron engañados al fin y al cabo a tanto Adán como Eva. Y bueno, comió del fruto
a Eva y le dio de comer a su marido, y pues ahí no se puede justificar a Adán, ¿verdad? Porque simplemente él lo hizo, pues. No es que Eva lo haya engañado y le haya dicho, mira esta fruta, comela, ¿verdad? Sino que él sabía lo que estaba haciendo y le hizo caso a su mujer, pues. Y muy probablemente motivado también por el tema de alcanzar sabiduría. No sabemos, ¿verdad? No lo dice la escritura pues, explícitamente, pero se podría deducir que es eso porque aún ahora, hoy en día, ese es el problema del ser humano, que uno quiere ser como arquitecto de su propio destino, uno quiere ser dueño de uno mismo y no quiere someterse o sea, hablo del hombre natural, ¿verdad? No quiere someterse a Dios, por así decirlo, sino que quiere ser su propio Dios. Pero bueno, eso es la caída del ser humano, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa que surgió en nosotros, que resultó en nosotros. Entonces, Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, dice, como está escrito, el apóstol Pablo haciendo referencia al Salmo 14, versículos del 1 al 3, es prácticamente esta referencia la que hace. No hay justo ni aún uno. De hecho, hay dos salmos. Este es uno, el Salmo 14, pero había otro salmo, no me acuerdo ahorita cuál era. Pero bueno, dice el apóstol aquí, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien fuerte se mira esto, pero es la realidad, hermanos, que no hay justo ni aun uno. Simplemente si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, pues nosotros no estuviéramos aquí, pues simplemente tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? También en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la consecuencia de esta naturaleza pecaminosa, de ser pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado nos aleja de Dios. Prácticamente el problema principal del ser humano es eso, el ser pecado. Y pues, lastimosamente, pues eso pues ha hecho que todo esté mal en este mundo, ¿verdad? El pecado, hasta la misma creación, el mismo universo gime por eso mismo, por el mismo pecado del ser humano. Ha cambiado prácticamente esta cosmología, creo que se llama. Bueno, este universo ha cambiado por eso mismo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Efectivamente, todos morimos por causa del pecado. Tal vez no de una forma repentina, o puede que sí, no sé, así cada quien, bueno, Dios tiene control sobre eso, sobre la vida y la muerte, pero que pues es algo natural, pues que uno va envejeciendo por un tema de una enfermedad, una caída, o sea, igual, o sea, y al final pues todos somos pecadores, ¿verdad? Pero ese pecado es como, bueno, en el caso de nosotros que somos creyentes, pues ya fue pagado. Este pecado ya fue pagado por el Señor Jesucristo. Por ende, nosotros somos salvos y tenemos esa esperanza de gloria. Sí, vamos a morir, ¿verdad? Si es que no viene el Señor por nosotros antes. Pero tenemos esa esperanza de gloria por cuanto estamos en las manos del Señor. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, ese regalo, una dádiva es un regalo. De Dios es vida eterna, es lo que estaba hablando ahorita, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos esa esperanza de gloria, de que tenemos una vida infinita. Tenemos esa vida que vamos a estar con el Señor. Y ya no con relación con el pecado, sino que con un gozo maravilloso, grandioso, que hoy en día pues
no lo podemos experimentar. Siempre el ser humano tiene vacíos y anda buscando cómo llenar ese vacío. Y de este lado de la eternidad, pues ese vacío siempre va a estar. A menos que estemos muy maduros en la fe y estamos en Cristo y llenos del Espíritu Santo, ahí sí vamos a sentir esa llanura, que es lo que nos hace falta, pero igual estamos en esta naturaleza pecaminosa, pues creo que la vamos a experimentar plenamente cuando estemos con ese cuerpo glorificado con el Señor, o en el cielo, pues. Quiero ver. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, dice, ese regalo inmerecido. Somos salvos. ¿Cuál es el medio? La fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesús. Y esto no de vosotros. Por eso les decía, eso no es que nosotros tengamos fe así nomás, sino que dice, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos da a nosotros. Y el apóstol Pablo, para ser bien específico y dejar bien claro, todavía dice, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no podemos nosotros argumentar o sentirnos superior a los demás por el hecho de sentirnos santos y por hacer buenas obras siempre, ¿verdad? Que es bueno, sí. Que debemos procurar eso, sí, debemos procurar hacer obras. Es una evidencia, es una marca del cristiano, el poder vivir en santidad, buscar la santidad, hacer buenas obras, amar al prójimo como nosotros mismos, etcétera. Está excelente. Pero ese no es el requisito de salvación. Y bueno, o sea, aquí el tema es de que es por gracia, ¿verdad? Y es por medio de la fe en el Señor Jesús. Entonces, una vez yo soy salvo, he nacido de nuevo, tengo el Espíritu Santo, entonces puedo empezar a hacer buenas obras, empezar a hacer esa voluntad de Dios que le agrada, que ha preparado de antemano para que andemos en ella. Bueno, pero ese es el tema de la salvación del hombre, creo que... Bien, son las 7:54, voy a ir un poquito más rápido, tal vez termino esta parte de la iglesia. La iglesia es otro credo, o está dentro de la declaración de fe de la Iglesia Bautista Miramonte. ¿Qué es la iglesia para Iglesia Bautista Miramonte? Creemos que todos los verdaderos creyentes en Cristo constituyen la iglesia universal. En griego y en el latín viene de católica, por eso es que se llamó después de la iglesia primitiva en esos tiempos, 400 años y algo, o 500, no me acuerdo, empezó a llamarse iglesia católica, en el sentido de eso, de que es universal. Y es correcto, existe una iglesia universal, pero no es un edificio, no es una denominación, es algo espiritual. Eso lo vamos a ver en otra clase más adelante, en una lección, pero bueno, constituyen la iglesia universal. Entonces hay una iglesia universal que es el cuerpo de Cristo. Y son miembros del cuerpo cuya única cabeza es Cristo. El Señor Jesús es la cabeza, es el que tiene toda la potestad y sabe cómo dirigir a la iglesia. Creemos que la iglesia local, por ejemplo, IBM, es una agrupación geográfica y temporal de creyentes de la iglesia universal, o sea, formamos parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Por qué es necesario que haya iglesias locales? Porque no es posible que todos nos podamos congregar en un mismo lugar, todos los creyentes de todo el mundo, es imposible. Entonces, por ende, y así se mira en el Nuevo Testamento, habían iglesias por varios lugares, estaba la de Éfeso, la de Corinto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que hayan iglesias locales unidas bajo la dirección sagrada del Espíritu Santo. Definitivamente, como vimos anteriormente, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo es quien guía a la iglesia para cumplir el propósito y ser edificados mutuamente también por medio de los dones espirituales. Para tributar culto a Dios, lo que hacemos los domingos, promover la edificación de sus miembros, lo que estamos haciendo ahorita con el tema del programa de avance, con instrucción bíblica y en comunión fraternal, digamos, los ágapes que se tiene cuando compartimos, algún almuerzo, los grupos pequeños, etc. Entonces, para difundir el evangelio y realizar la asistencia benéfica, las misiones, es eso, ¿verdad? Es parte de la evangelización que hace la iglesia, las misiones, etc.
y realizar asistencia benéfica, pues hay ministerios que se tratan de ese tipo de asistencia, por ejemplo, lo que es rescate, y entre otros. Hope, por ejemplo, también. Tanto entre miembros de la misma iglesia como en la sociedad. Entonces está abierto no solamente para nosotros que somos parte de la iglesia local, de Iglesia Bautista Miramonte, sino para todo el público general que se acerque por ahí o donde nosotros vamos a servir como una obra misionera en algún lado. Practicar las ordenanzas que Cristo instituyó para ser observadas por su iglesia. Eso es muy importante. Bueno, hay una diferencia entre sacramento y ordenanza. Si bien etimológicamente es prácticamente lo mismo, una ordenanza es un rito cristiano asociado a elementos tangibles, por ejemplo, el agua, el pan y el vino, lo que hacemos en la Cena del Señor o en el bautismo, y es celebrado por la Iglesia de Jesucristo. En cambio, bueno, el sacramento es un signo exterior, o sea, que nosotros evidenciamos o hacemos públicamente, se puede decir, visible de una gracia interior e invisible, o sea que por la gracia de Dios nosotros, al tener al Espíritu Santo, nosotros mostramos al exterior el cumplimiento de esos sacramentos. Ahora, en el tema de la Reforma Protestante se hizo ese cambio de nombre de sacramento porque de alguna forma daba a entender que era un requisito de salvación. Y acordémonos que el requisito de salvación únicamente está en las manos de Dios, que es que nazcamos de nuevo, tengamos fe, nos arrepentimiento y fe, y pues el Espíritu Santo viene a morar en el creyente para ser sellado y pues seguir una vida, ese proceso de santidad. Entonces está la justificación y la santificación. Entonces, no es que sea un requisito de salvación, estas ordenanzas, por eso le llamamos ordenanzas, y solo tenemos 2. La Iglesia Católica creo que tiene 7, pero realmente a nivel del Nuevo Testamento lo que nos enseña propiamente son 2 que son mandadas por el Señor Jesús. El bautismo, que es por inmersión, según los testimonios que hay en el Nuevo Testamento, o sea, se sumerge totalmente, o inmersión, ¿verdad? Que uno entra al agua totalmente, ¿verdad? Y después sube. Esa es la inmersión en agua como símbolo de nuestra muerte y resurrección a la nueva vida en Cristo. Son como un parafraseo de lo que dice el pastor Mauricio o los pastores de Miramonte cuando están bautizando a alguien, ¿verdad? Sepulcrado con Cristo y resucitado a una nueva vida. Sepultado es la cosa, ¿verdad? Sepultado, que ya está la palabra. Bueno, ese es el punto ahí, ¿verdad? Que simboliza la muerte y la resurrección que tenemos para una nueva o andar en novedad de vida. Efectuándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio según Mateo. Ahí puede haber controversias de que en Hechos, por ejemplo, se menciona en el nombre del Señor Jesucristo. No es un tema de que nos va a dividir con otros hermanos de otras denominaciones, pues, pero bueno, esa es tela que ahorita no podemos cortar, ¿verdad? Y la Santa Cena, o la Cena del Señor, que es la conmemoración de su muerte y su sacrificio en la cruz hasta que Él venga. Todas las veces que lo comiéramos, acuérdense, la copa, el vino representa la sangre del Señor Jesucristo, representa, no es, y el pan que es una representación de su cuerpo que por nosotros fue partido, dice, ¿verdad? En Isaías dice que fue molido por nuestros pecados, el sufrimiento que padeció el Señor y la sangre que derramó pues en la cruz. Eso es lo que nosotros recordamos, hacemos una conmemoración cuando hacemos esta ordenanza de la Cena del Señor. Y muy importante, hasta que Él venga. O sea, es algo que lo vamos a seguir repitiendo, anunciando que efectivamente tenemos la convicción, la certeza de que Él vendrá de nuevo. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que Él venga. Bien, aún hay detalles, los textos bíblicos de referencia, pues no los voy a poder leer ahora, pues, pero lo vamos a continuar la otra semana, en la otra clase. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo más que quieran aportar, hermanos y hermanas.